Saludos troles, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Santamaría y esta es una edición más de Pregúntale al Troll. Y pues como ya saben, vamos a compartir y vamos a responder algunas de sus preguntas que nos han hecho a través de Facebook. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los libros apócrifos. Si comparamos la Biblia que utiliza la Iglesia cristiana con la Iglesia católico romana, encontraremos que hay una diferencia, sobre todo en el Antiguo Testamento, en la cual vemos que tienen libros que nuestra Biblia no contiene, aparte que también tienen adiciones a libros que también consideramos canónicos. A estos libros se les conoce como libros apócrifos, por lo que surge la interrogante: ¿por qué los cristianos no consideramos que estos libros son inspirados por Dios, ni creemos que son la palabra infalible de Dios? Y hoy daremos 6 razones por las cuales consideramos que los libros apócrifos no son la palabra de Dios. Y también vamos a responder 2 de los argumentos más comunes utilizados por los teólogos católicos para intentar probar que los libros apócrifos sí deben ser considerados como parte del canon bíblico. Razón número 1 por la que no creemos que los libros apócrifos son parte del canon bíblico: las evidencias del Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento encontramos más de 2000 citas directas al Antiguo Testamento, en las cuales son citados todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Y es curioso que nunca los libros apócrifos fueron citados en el Nuevo Testamento por Jesús ni por sus apóstoles. Jesús implícitamente nos habló acerca de cuál era el canon bíblico considerado en el tiempo judío, con la referencia en Lucas capítulo 11 versículo 51, la sangre de Abel hasta Zacarías. Abel fue el primer mártir de la historia y Zacarías fue el último, según Segunda de Crónicas, que es el último libro del canon judío. Y los libros apócrifos fueron escritos posteriormente a la muerte de Zacarías. Razón número 2. Los judíos también rechazaron los libros apócrifos. Alrededor del año 100 después de Cristo se llevó a cabo el concilio de Yamnia, en el cual los judíos se reunieron para considerar cuáles libros eran parte del canon bíblico judío, que es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, y en el cual no incluyeron ningún libro de los que son considerados como apócrifos. Y esto es algo a lo que debemos prestarle atención, ya que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículos 1 y 2 nos dice que a los judíos se le había confiado la palabra de Dios. Razón número 3. Los libros apócrifos no fueron siempre aceptados en la Iglesia Católica, sino hasta el año 1546, cuando se realizó el Concilio de Trento, que tuvo como propósito el contrarrestar la reforma protestante que se estaba llevando a cabo en aquellos días. Y es curioso que incluyeran justo aquellos libros que contienen enseñanzas o referencias que apoyaban los dogmas que se estaban practicando en aquellos tiempos, como ser la venta de indulgencias. Razón número 5. Contienen enseñanzas que contradicen el resto de las escrituras. Como sabemos, al ser la Biblia la palabra de Dios, esta no puede contradecirse a sí misma. Sin embargo, estos libros apócrifos contienen enseñanzas que contradicen el resto de libros que sí consideramos como inspirados por Dios. Enseñanzas tales como el orden de utilizar la magia, el perdón de pecados por el solo hecho de dar limosna y el ofrecer dinero por los pecados de los muertos. Todas estas prácticas están ampliamente condenadas dentro de las Escrituras. Razón número 6. Estos libros no son proféticos. Una de las características del Antiguo Testamento es que este es de carácter profético, según Efesios capítulo 2, versículo 20. Y la profecía podía ser de 2 tipos: profecía predictiva, que nos hablaba acerca del futuro, y profecía normativa, que era la voluntad de Dios revelada para aquel tiempo. Sin embargo, el libro de Macabeos reconoce que en el tiempo en el cual fue escrito, es decir, el periodo intertestamentario, ya no habían profetas en aquel tiempo. Esto lo dice 1 de Macabeos capítulo 9, versículo 27. Y también citando 2 de Macabeos capítulo 15, versículo 39, encontramos una declaración que nos da a entender de que ellos no consideraban que lo que estaban escribiendo eran las palabras de Dios. Esta narración dice así: cerraré aquí mi narración. Si la redacción de la obra ha sido buena y acertada, es precisamente lo que yo desearía. Si es mediocre y de poco valor, será que no he podido hacer algo mejor. Al leer esta simple cita, vemos que Macabeos no estaba considerando que su escrito era una palabra infalible de parte de Dios, sino más bien algo que estaba redactando por sí mismo. Ahora vamos a responder a 2 de los argumentos más comunes utilizados por los teólogos católicos para intentar probar de que los libros apócrifos son parte del canon bíblico. Número 1. La Septuaginta contenía libros apócrifos.
La Septuaginta fue una traducción que se hizo del hebreo al griego en el periodo intertestamentario. Es también llamada como la versión de los 70 y fue una de las versiones más utilizadas por Jesús y sus apóstoles en el tiempo que fue escrito el Nuevo Testamento. Y la Septuaginta contenía libros apócrifos, por lo cual algunos teólogos católicos dicen de que eran considerados canónicos en aquel tiempo. Sin embargo, a esto respondemos que aunque se cree que la Septuaginta contenía en un principio libros apócrifos, contenía más de 10 libros apócrifos, es decir, no solamente los que la Iglesia Católica tiene en su canon. Entonces la pregunta sería, ¿por qué razón la Iglesia Católica no incluyó todos los libros que estaban dentro de la Septuaginta, sino solamente 7 de estos? ¿En qué se basaron para escoger 7 y no todos los que están dentro de la Septuaginta? Que como dijimos anteriormente, justamente son aquellos que tienen referencias que apoyan las prácticas de la Iglesia Católica. También debemos responder que la razón por la cual la Septuaginta contenía libros apócrifos, según el historiador Josefo, fue porque el propósito no solamente era de traducir el Antiguo Testamento, sino también aquellos libros que eran considerados como parte de la tradición judía en aquel tiempo. Y Jesús y los apóstoles reconocieron eso, por lo cual nunca citaron ninguno de ellos. Número 2. Los libros apócrifos fueron citados por los padres de la Iglesia. Es de nuestro conocimiento que muchos libros apócrifos fueron citados por varios padres y varios cristianos en la época temprana del cristianismo. Sin embargo, esto en primera instancia no los hace canónicos, ya que fueron solamente la opinión de personas de aquel tiempo. Aparte de esto, el primer canon bíblico oficial que se realizó, que fue hecho por Jerónimo, no contenía los libros apócrifos, sino que fueron añadidos posteriormente. Sin embargo, surge nuevamente la misma interrogante. ¿Por qué razón ellos no incluyeron todos los libros que fueron citados por los primeros cristianos, sino específicamente solo esos 7 libros? Así que a través de esto podemos concluir que los libros que tenemos en nuestra Biblia actualmente son los que Dios quiso que tuviéramos. Ellos son la palabra infalible de Dios y que no ocupan que se le agregue más, sino que es la palabra suficiente de Dios para su pueblo. Muy bien, troles, esto es todo por hoy. Espero que este video les haya servido para aclarar un poco más este tema. Espero que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube para poder seguir compartiendo más contenido con ustedes y que podamos llegar a más personas.